Vamos a hacer un ejemplo más del cálculo de la cantidad de información de Fisher, pero para este ejemplo voy a considerar un caso multivariado. Por ejemplo, x1 hasta xn es una muestra aleatoria de tamaño n proveniente de una distribución normal n variada con media mu constante para todas las componentes, y este 1 es un vector que tiene puros unos, ¿ya? Eso significa entonces que la media es la misma para todas las componentes, porque este es un vector de tamaño n, que es mu1, mu, n veces. ¿Okay? Entonces vamos a asumir también que sigma es conocido en la matriz de covarianza, ¿cierto? Que es simétrica y semidefinida positiva, es conocida, y nos interesa entonces calcular la cantidad de información de Fisher contenida en esa muestra acerca de mu. ¿Ya? Aunque el contexto parece ser un poco más complicado, no lo es, porque una vez que yo sé cuál es la densidad de esta variable, de este vector aleatorio, entonces puedo decir lo siguiente. Mira, la densidad del vector x, ¿ya? Dependiendo de mu y sigma, es 1 partido por 2pi a la n medios por el determinante de sigma a la 1 medio por e a la menos 1 medio de x menos mu por 1 transpuesto por sigma a la menos 1 por x menos mu por 1. Entonces te das cuenta que esto es la densidad de la normal multivariada y n variada, ¿cierto? Y te das cuenta que es una constante por la exponencial de una forma cuadrática. Por lo tanto, cuando tú calculas ahora el logaritmo, ¿ya?, de esta x, de esta f, lo que va a suceder es que te va a quedar eso menos 1 medio de x menos mu por 1 transpuesta por sigma a la menos 1 por x menos mu por 1, ¿cierto? Eso es el logaritmo de eso, más una constante. Que esa constante vamos a considerar todo eso. Entonces te das cuenta cuando uno ahora quiere hacer la derivada de esta función, ¿ya? Por ejemplo, la primera derivada de esta función, la derivada con respecto a mu del logaritmo de la f, lo que va a tener que hacer es la derivada de esta función. Y eso es lo mismo entonces que la derivada respecto a mu de menos 1 medio de x menos mu por 1 transpuesto por sigma a la menos 1 por x menos mu por 1. Y esa constante la vamos a dejar ahí porque cuando hagamos la derivada se hace 0. Entonces, la derivada de esta función es la misma que la derivada de esta función, y lo que te das cuenta es que este es un escalar. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar ese término transpuesto por sigma a la menos 1 por x más ese término transpuesto por sigma a la menos por mu 1, que va a quedar un término que contiene mu, aquí va a quedar otro término que tiene mu, y aquí va a quedar un término que tiene mu cuadrado. Entonces lo que yo voy a hacer es escribir esa cantidad. Queda 1 medio de x transpuesto por sigma a la menos 1 por 1 más 1 medio por 1 transpuesto por sigma a la menos 1 por x menos mu por 1 transpuesto por sigma a la menos 1 por 1. ¿Ok? Entonces, claro, cuando teníamos los dos términos que tenían mu y derivamos respecto a mu, quedaron las constantes. Y cuando teníamos el término que tenía mu cuadrado, entonces derivamos y se simplificó el 1 medio, ¿verdad? Así es que tenemos esa cantidad. Y cuando tú derivas entonces ahora por segunda vez, ¿te das cuenta? Estamos usando la definición. La segunda derivada de la log verosimilitud, esto es de mu y sigma, entonces va a ser la derivada de eso. Y si tú te das cuenta, la derivada de esto es 0, la derivada de eso es 0, y la derivada de esto es entonces menos 1 transpuesto por sigma a la menos 1 por 1. ¿Qué nos falta entonces para obtener la cantidad de información? Bueno, aquí vamos a notar que la cantidad de información contenida en la muestra acerca de mu es el valor esperado, ¿te recuerdas? Menos el valor esperado de la segunda derivada, que es esto, menos 1 transpuesto por sigma a la menos 1 por mu. Entonces, como esta es una constante, la esperanza de una constante es la misma constante, y esos dos signos se cancelan. Por lo tanto, lo que queda acá,
y que este resultado es muy interesante, es que esto es 1 transpuesto por sigma a la menos 1 por 1. Entonces, antes de terminar este video, voy a dar una interpretación de lo que significa esta cantidad. Si tú tienes una muestra x1 hasta xn de una normal, estas observaciones no son independientes. Pero la pregunta es, ¿a cuántas muestras independientes equivale esto? Si estas son, por ejemplo, 10 muestras, ¿será que esto equivalen a 5 muestras independientes? Bueno, si tú reemplazas acá, en vez de sigma, por una matriz de correlación, ¿ya? Entonces esta cantidad, que se llama effective sample size, es 1 transpuesto por R a la menos 1 por 1, lo que mide es, esto se llama effective sample size o tamaño muestral efectivo, que se dice en inglés, es la cantidad de observaciones independientes asociada a una muestra de tamaño n. ¿Okay? Entonces, si tú quieres ver cuántas muestras independientes hay dentro de esa muestra, que puede ser muy grande, la cantidad de muestras I y D, entonces te sirve para hacer la inferencia. Si tú quieres saber más acerca de esta cantidad, puedes ver un paper de Vallejos y Osorio del año 2014 en una revista que se llama Spatial Statistics. Ahí está la teoría desarrollada de esta cantidad.